Bienvenidos a otro encuentro con la verdad. Hay momentos en los que este programa se viste de gala. Para mí es un privilegio muy grande, que es por segunda o tercera vez en todos los años que me toca participar en televisión, de poder entrevistar a un hombre que admiro mucho por varias facetas que tiene. Lo van a ustedes comprobar en instantes más, cuando podamos hablar no solo de historia, no solo de periodismo, no solo de visión política, sino de tantos otros temas que nos van a interesar y con seguridad van a captar toda nuestra atención. Este es nuestro invitado. Mariano Baptista Gumucio es escritor, historiador, periodista y ex autoridad de gobierno. Ganó premios internacionales por su aporte a la literatura boliviana. Baptista Gumucio nació en el año 1933 en Cochabamba. Sus padres son Mariano Baptista Guzmán y Mercedes Gumucio Reyes. Estudió en el Colegio San Calixto y Bolívar de La Paz. Estudió Derecho en Sucre y La Paz, además de literatura inglesa en Londres. Casado con Beatriz Rossells, tiene 4 hijos. Fue ministro de Educación y Cultura en 3 gestiones. Fue también embajador de los Estados Unidos y cónsul general en Santiago de Chile. Fue director de Última Hora y también gerente general de la televisión boliviana. Mariano Baptista Gumucio comenzó a escribir desde la edad escolar. Su primera obra fue a los 18 años y hasta la fecha tiene 70 publicaciones. Miembro de las Academias de la Lengua e Historia de Bolivia y Chile. Entre sus publicaciones está Revolución Universidad en Bolivia, La Guerra Final, Cazadores de Esfinges, Los Días que Vendrán, Páginas para la Revolución, Itinerario Inconcluso, Pido la Paz y la Palabra, De las Guerrillas a la Escalada Nuclear, La Cultura que Heredamos, etc. Entre las condecoraciones y premios que ganó están la Orden del Sol en Perú, de Andrés Bello, Venezuela, y San Carlos, Colombia. Condecoración Medalla Palevi por la UNESCO por el programa de alfabetización de Bolivia en 1967. Premio Franz Tamayo por el ensayo Otra Historia de Bolivia en 1977. Premio de Educación Andrés Bello por la Organización de Estados Americanos en 1990. Premio Illimani de Oro por el programa de televisión Voces en Libertad 2002. Premio Marriott Internacional por el programa de televisión Identidad y Magia de Bolivia el 2003. Condecoración con Bandera de Oro del Senado Nacional en el 2007. Premio Nacional de Periodismo 2011. Premio a la Cultura 2015. Es creador de varios museos en el país. Este es nuestro personaje. Muchísimas gracias por estar acá en el set de Encuentro con la Verdad. Alberto, muy gentil. Y por tus palabras de introducción. ¿Por qué? Por favor, por favor. Encantado. Es un lujo realmente. Siempre lo he admirado, lo sigo desde mi padre, que lo conocía muchísimo, y él me enseñó a conocerlo más. Bueno, quería arrancar justamente en su yacta, en Cochabamba. Ajá. ¿Cómo era ese año, los años primeros? Nació el 33, unos años después. ¿Cómo veía Bolivia? ¿De cómo Bolivia se le entró tanto a su corazón? Bueno, yo nací en Cochabamba, pero mis primeros años fueron en Tupiza. Ajá. Porque mi padre era agente del Banco Central, lo que equivale a gerente. Y la agencia que le tocó después de la Guerra del Chaco fue Tupiza. Así es que yo he pasado ahí unos 4 años y luego él ha sido cambiado de destino. Hemos ido a Sucre, hemos vuelto a Cochabamba 1 año, después Oruro, hemos estado en Oruro y finalmente en La Paz, donde él se jubiló. Ajá. Sí. Cuénteme, hermanos, hermanas. He tenido 3 hermanos entrañables, Fernando, el mayor, Miriam y Bernardo, que han fallecido. Y tengo una hermana que vive en Higuerote, en Venezuela. En Venezuela. ¿Todavía una hermana entonces? Una hermana, sí. Qué bueno. Emma. Qué bueno. Emma se llama. ¿Qué tal su vida escolar, su vida universitaria? ¿Cómo fue secundaria? Cuénteme con esos tiempos, porque de pronto aparece usted en un escenario político tan importante, tan jovencito. Pero antes de llegar a eso, cuéntenos los antecedentes. Bueno, he estudiado Derecho. He estudiado Derecho en San Andrés y en San Francisco. Ajá. Y en mi época, cuando estuve en Sucre, tuve la fortuna de ser el segundo de Gunnar Mendoza en la Biblioteca Nacional. Ah, qué maravilla. Cuando él descubrió el tambor Vargas. Ya. Así es que eso ha orientado un poco mi vida, fuera de la política, que siempre me fue ingrata, ¿no? ¿Cuándo fue su incursión en la política? ¿De cómo fue?
Yo tenía un tío exiliado con paz Tensoro en Buenos Aires. Se llamaba Alfonso Gumucio Reyes. Mi primo hermano, muy querido, es el Moro Gumucio, ¿no? Que vive ahora aquí. Es hijo de él. Bueno, como él estaba exiliado y teníamos una gran simpatía por el tío, a los 17, 18 años nos incorporamos a la MNR con Fernando, con mi hermano, ya en la edad escolar cuando terminábamos el colegio. Luego se produjo el 52, estuve en las calles el 52, me dieron un fusil, pero si disparé al aire. Era un grupo de unos 60 movimentistas que estaban en la conspiración con don Hernán Siles Suazo. Triunfó la revolución, llegó el doctor Paz Tensoro y armó su gabinete, gobernó un tiempo con la gente que nombró Siles y después entré a Palacio, fui secretario privado de él. ¿Cómo fue este evento? Porque no es común. No es 19 común. Años, además. 19, sí, porque me escogió seguramente en alguna lista que le dieron de gente joven del MNR. Ajá. Y yo tenía una vocación por escribir. Me gustaba escribir, hacía con mi hermano Fernando el periódico del colegio La Salle. Ajá. De manera que podía hacer una buena carta para el doctor Paz, ¿no? Contestaba su correspondencia, teníamos una sesión en la mañana con el jefe de prensa, con gentes que tenían que ver con el diario Vivir de Palacio, y veíamos la prensa también, y el doctor Paz hacía sus comentarios, daba sus instrucciones, cada uno se iba a su oficina, y yo me llevaba la correspondencia de acuerdo a lo que me decía él, y en la tarde le entregaba las cartas escritas, ¿no? Ya para la firma. Algunas las rechazaba, pero la mayoría pasaban. Ajá. Sí. No era el tiempo de ahora, tanta presión que hay que responder eso, porque si no ya pasó, ahora más tranquilo, ¿verdad? Bueno, pero yo le aconsejo a cualquier gobernante que se siente tranquilo en su escritorio y medite sobre los pasos que va a dar cada día, claro. Porque el manejo del país es muy complejo y hay que tener mucha pericia, ¿no? Creo yo. Así es. Y no prolongar los conflictos, ¿no? Eso es. Es una de las cosas que también aprendí de Paz. ¿También escribía discursos para él? ¿Cómo? ¿Discursos para él también? Muchos, sí. Viajamos a Perú, a Ecuador, a Colombia, y bueno, eran unas 3 personas las que se ocupaban de la parte de los discursos, pero él estaba habituado a mi estilo ya. Ya. ¿Y cómo era el trato de Paz Tensoro, que era todo no le voy a decir, Alberto, que era afectuoso, porque era un hombre más bien frío, muy desconfiado, y tenía razones. Había pasado una vida política bastante dura. El exilio fue durísimo en Buenos Aires. Antes no había, pues, Naciones Unidas que ayuden, nada de eso, ¿no? Entonces volvió y tenía la imagen de Villarroel colgado en la mente. Así es que él se juró a sí mismo, creo yo, que no iba a tener el mismo destino, y fue bastante implacable con la oposición. Así que no le dejó también chance de llegar a un entendimiento, ¿no? Eran épocas donde los políticos se jugaban la vida literalmente. Y andaban armados. Claro. Andaban con un revólver en el cinturón, sí. Otros Yo tiempos. me acuerdo, me dieron un revólver en Palacio. ¿Y qué hizo? Flamante, lo guardé. Lo guardé, sí. Pero era un símbolo de la época, el sombrero y el revólver. Claro. Sí. Hay un libro que vamos a hablar en la segunda parte, sí. El último, Cartas para comprender la historia de Bolivia. No sé si en alguna página de este libro, que me resultó muy atractivo, apenas lo empecé a conocer, ¿qué descripción ha dado Mariano Baptista de Víctor Paz Tensoro? Realmente, algo que no se escribió, algo que no sabe, pero algo que es tan íntimo. No, el libro termina con una carta de él. A ver. Pero es una carta a Carlos Serrate indicándole qué deben hacer para volver al gobierno. Es una carta de antes de que vuelva de Lima, ¿no? Ya. Y la he puesto al final porque ya
alrededor de los años 80, 90, el género de la correspondencia se acaba en el mundo. Claro. ¿No? Ya los correos quedan desiertos, nadie envía cartas, solo envían paquetes. De manera que yo me pregunto en el prólogo, ¿qué van a hacer los historiadores del futuro para reunir material con el que poder retratar una época, ¿no? Hemos perdido las cartas. Claro, se vuelve tan confidencial, personal, correos electrónicos que son uno para otro y nadie más tiene acceso. Exacto. Y luego se borran, ¿no? Así Porque es. tampoco se puede tener todo eso arriba. Bueno, ¿qué pasó luego de salir de ser secretario? ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? ¿Cuánto 2 años, sí. Ya. Bueno, el doctor Siles nos dio la oportunidad, seguramente le pidió Paz Tensoro, de que a un grupo de colaboradores de él pudieran salir al exterior. Yo estaba estudiando ya el tercero de Derecho en San Andrés, pero entre quedarme en Bolivia y viajar a Europa era imposible, era imperdible la elección, ¿no? Claro. Entonces salí de secretario a Roma y tuve la suerte de contar con nada menos que Augusto Céspedes, no de embajador mío, porque eran 2 embajadas. Yo estaba ante el Vaticano, era secretario, con Emilio Sarmiento, y él ante el Quirinal. Pero nos reuníamos en las tardes y pasábamos ratos gratísimos recordando el Chaco, ellos me contaban, ¿no? Y su vida política en el MNR, el exilio, todo eso. Me formó mucho Augusto Céspedes. Seguro, otro personaje También, impresionante, sí, ¿verdad? Impresionante. Famoso Chueco Céspedes. Sí, el famoso Qué bueno. Chueco Céspedes. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿qué rasgo del presidente Víctor Paz lo tiene hasta ahora? ¿Bueno o malo? Porque muchos hablan más de que era serio, tosco a veces. Era serio, no le gustaba que lo halaguen, pero al mismo tiempo le gustaba mucho el sentido del humor contra sus enemigos. Ya. Por eso Feldman lo hacía reír mucho. Ajá. ¿No? Y lo que yo admiro en Paz Tensoro es su pertinacia, esa obsesión por el poder. Es increíble que a la edad que tuvo, creo que eran 77 años, optó a la 4ª presidencia y ganó, ¿no? Y hizo un buen gobierno, porque rectificó los errores del 52, ¿no? Claro. El país ya era un país distinto. Avancemos en la vida. Sí. Se va a Europa. Después de Europa, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? De Roma me trasladan con el doctor Paz a Londres. Estoy 1 año con él y él se vuelve a su campaña. Yo me quedé un poco más de tiempo. De manera que lo volví a ver ya como embajador, ¿no? Había perdido el halo del poder que quería recuperar. De Londres yo me fui a Venezuela, donde estaba mi hermano Fernando, y era un gobierno muy amigo nuestro, de Acción Democrática, el doctor Raúl Leoni, que estuvo exiliado en Bolivia. Entonces nos hicimos amigos. Me dieron un trabajo en la línea aeropostal venezolana, estuve ahí 10 años y también trabajaba en la prensa, ¿no? En la prensa. ¿Ahí empezó su incursión al periodismo? ¿Ahí empezó? No, ya tenía una columna en La Nación de La Paz, una columna diaria. Que era el órgano oficial en ese entonces. Exacto, sí. Qué bueno. Ahí empezó entonces. Ahí empecé. Pero en Venezuela ya me hice conocer un poco internacionalmente por la importancia de los periódicos venezolanos, ¿no? Tuve amistad con Germán Arciniegas, el colombiano, que muchos piensan que es el latinoamericano más distinguido del siglo XX, más importante. Qué importante. Muchos hablan del Che, pero hay que ver quién produjo y quién pensó y quién creó para el continente, ¿no? Y este era un hombre excepcional. Después fui amigo de Arturo Slatpietri, gran escritor venezolano, y conocí a Toynbee, al historiador, le hice de traductor en Caracas. Tengo una bonita foto con Toynbee. Qué interesante. Sí. 10 años, luego regresa al país. Luego regreso a Bolivia y no ha salido ahora porque se lo conté antes, ¿no? Sí.
hice una cita con el doctor Paz para ver si retornaba a alguna posición, si él llegaba al gobierno, que lo hizo. Y algún chismoso le contó a mediodía, mi cita era a las 3 de la tarde, que había estado hablando con el doctor Guevara en el Prado. Y eso era pues, un anatema. Claro. Evidentemente, yo lo saludé a Guevara, serían 10 minutos, los dos éramos de Cochabamba, somos, y terminó la cosa. Pero le llevaron el cuento a Paz Tensoro y en la tarde ya me recibió. Primero me hizo esperar mucho rato y me recibió de mal talante. Y luego me preguntó en la conversación rápida que tuvimos, ya no le dije que quería colaborarlo ni nada. ¿Qué va a hacer usted?, me dijo. Y yo le dije, me vuelvo a Venezuela. Lo dejé un poco sorprendido y me fui por 10 años. Wow, nada menos. Nada menos. Y en ese tiempo no supo más de él. ¿No estuvo en ¿Cómo no? contacto o estuvo en contacto? ¿Cómo no? Lo visité ya exiliado en Lima. Ah, Sí. qué interesante. Y un rasgo de su carácter que causa gracia, además que lo he escrito. El contacto para verlo era Humboldt, Ciro Humboldt. Ciro Humboldt Barrero. Entonces él me dijo cuando llegué a Lima, claro que lo vas a ver porque le interesa charlar contigo, pero tiene que ser después del té y antes de la cena. Yo le digo, ¿y eso? Qué raro, ¿por qué? ¿Por qué él no invita? Me dijo, no. Qué comentario, ¿eh? Sí. Bueno, aquí por lo menos estamos tomando agüita. Sí. Bueno, total, lo vi y también lo vi en su exilio en Washington. Yo estaba de embajador del doctor Siles Suazo, lo invité a almorzar un día, estuvimos en 3 oportunidades. Pero ya en otro tono, después hice una biografía del Palacio Quemado y le hice una entrevista en La Paz, ¿no? Ya. Y, pues, preguntándole sus impresiones del palacio. ¿Qué tal la experiencia en Última Hora? Buenísima. ¿Cuánto tiempo? 10 años primero y 14 después. Wow. Bueno, los italianos dicen que hay que tener un padrino en la vida, ¿no? Y yo lo tuve, fue Mario Mercado, fue un gran amigo, me llevaba algunos años de distancia y lo conocí más joven antes, socialmente, pero él había comprado Última Hora y me ofreció la dirección cuando caí con el gobierno de Obando. Ajá. Sí. Ya. Porque esa es otra historia que... Que también está por acá. No está por ahí. Ya. Pero resulta que en ese mi periplo venezolano, la empresa me manda a un seminario en Buenos Aires. Yo paso por La Paz y me busca José Ortiz Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y me dicen, te estábamos buscando y no teníamos tu dirección. ¿Y qué querían? Queremos que entres a un nuevo gobierno. Y entonces me contaron en qué estaba Obando, ¿no? Yeah. Y bueno, hicieron el compromiso, yo me volví a Venezuela y se puso muy mal mi padre. Entonces me vine a verlo, ya estaba inconsciente, ya no pude hablar con él, estuve a su lado sus últimas horas y entonces me quedé y se produjo el golpe, ¿no? Y ¿Qué decisión es, a ver, de un hombre que ama la democracia y de pronto entra un golpe de ministro? La reflexión que me hice fue la siguiente. Si seguimos enfrentados al ejército, esto va a durar como lo de Franco. Yeah. Y entonces dije, hay que quebrar la unidad militar. Y Marcelo ya había hablado, y José Ortiz, y Óscar Bonifaz, y Luis, el ministro de Salud, Luis Ocio. En fin, habían hablado con Obando. Y entonces Obando dijo que estaba dispuesto a hacer un gobierno de unidad nacional, pero de reconciliación, que se iba a hablar con la Central Obrera. Yo le pedí que se hiciera un plan de alfabetización, que después ganó el premio de UNESCO. En fin, nos pusimos de acuerdo en un documento que se llamó Mandato de las Fuerzas Armadas.
que lo hicieron el grupo civil. Y entramos al gobierno con el general Obando con muy mala suerte, porque ese día se produjo un accidente terrible del Lloyd aéreo que venía de Santa Cruz, donde murieron todos los muchachos del Strongest. Biloco, el accidente Biloco. Biloco. Qué tremendo. Y después los militares no coordinaron la detención del doctor Luis Adolfo Siles, que era amigo mío además, y les preguntábamos en el curso de la noche qué pasa con el doctor Siles, está a buen recaudo. No, está en una casa en Santa Cruz, pero lo tenemos rodeado. Y a las 6 de la mañana nos dijeron que se había escapado. Y así fue. Apareció en Arica con un obispo. Y yo me alegré en el fondo, pero ya viene ese problema de cómo entender a los militares, ¿no? Qué interesante. Aunque no crea, ha pasado los primeros 25 minutos. Tengo que ir a la pausa. Impresionante, no hemos hablado casi nada todavía. Sí. Y yo sabía, esto tiene que durar como 2 o tercera parte. Pero bueno, una pausa, porque luego tengo que hablar de este libro, Cartas para comprender la historia de Bolivia. Se ha escrito, hay varios libros de historia, pero algo para comprender nos va a ayudar mucho. Una pausa, volvemos. Y estamos ya en la segunda parte de Encuentro con la Verdad, con un hombre que tiene una trayectoria en tantos ángulos que yo digo, un programa no va a bastar. Pero antes de entrar en materia, quiero que escuchemos a una persona que la conoce, que camina con usted, que quiere decirle algo. A ver, vamos a escuchar. Bueno, Mariano, encantada y feliz del premio recibido hace unas pocas semanas de la Cámara del Libro, porque es lo que los escritores, los trabajadores de la cultura necesitan para continuar su trabajo, porque se sabe que es algo que está contribuyendo al país. Y yo sé cuánto ama el trabajo, especialmente el de reunir materiales sobre autores para que no se queden olvidados, basándose en materiales recogidos durante años, desde muy joven a veces. Por eso es que cuando salen nuevos libros, algunas personas se preguntan por qué el señor Baptista es tan rápido para sacar libros, y esta es la respuesta, que pertenecen, corresponden a una larga dedicación para recoger esa información y luego volver al libro, buscar editores, que es lo más difícil, y cuánto sé la pasión que hay detrás de los programas de televisión que ya tienen 15 años. Así que quiero que siga haciendo estas dos labores tan importantes con el mismo empeño y entusiasmo de siempre, porque es un gran ejemplo para los jóvenes bolivianos. Muy bonita la nota, una sorpresa. Así es. La encontraron hoy día a mi esposa. Qué bien. Sí, no, queríamos que sepa que... No, yo le agradecí también a ella públicamente cuando me dieron la distinción, la Cámara del Libro, porque el escritor pasa demasiado tiempo en sus papeles y es la esposa la que tiene que ocuparse de los niños y de la casa y de uno mismo, ¿no? Claro. Así es que la mitad de lo que pueda valer en mí se lo debo a ella. Qué bueno, es importante mencionarlo. Sí. Lo que pasa es que en este programa queremos siempre resaltar no solo lo que uno hace, sino lo que es. Ya. Que es lo que permanece. Lo que hace pasó, ahora viene la siguiente cosa para hacer, Sí. pero lo que es importa. Y yo siempre he tenido un gran respeto y admiración por usted, así que, y cómo no, la esposa que conoce tan de cerca. Sí. Hablemos un poco de Ya. Última Hora, en esa parte ancestral del libro. Esto era muy importante escucharlo. Hubo un evento que me conectó mucho con Última Hora cuando muy jovencito yo y con otro jovencito de 19 años se despertó algo que no había en Bolivia desde ese tiempo. Es un avivamiento cristiano
de predicación el año 72, 73 de enero fue ya que pasó. Ustedes nos cubrieron, ustedes nos entrevistaron, ustedes dieron paso con una libertad distinta, porque en ese entonces la mentalidad no estaba tan abierta como ahora. Es verdad. Eso quiero agradecerle, nunca tuve la oportunidad. Es verdad. Llegó el pastor Ruibal Así es. de Colombia, sí. Y venía precedido de un gran éxito en los estadios. Así es. ¿no? Él reunía muchedumbres. Entonces yo les dije al jefe de redacción, es un hombre valioso, que hay que conocer su punto de vista, porque la prensa seria no le hacía caso. Nos visitó, tuvimos una reunión muy agradable, paseó los talleres, y la gente, como tenía esa fama de sanar. Así es, de orar por los enfermos. Teníamos un linotipista que era sordo. Entonces él dijo, ayúdeme, ayúdeme. Y Ruibal le tomó de las orejas y oró con él. No le voy a decir si le curó, no me consta, no me acuerdo. Pero el hombre tenía fe, ¿no? Claro. Y claro, le dimos el espacio que merecía. Y sí. sé que la iglesia no creo que él la fundó. Él fundó, Eclesia bueno. fundó él, claro. Bueno. Era un movimiento primero el año 72 de jóvenes, ya. Y luego el 74 arrancó la iglesia oficialmente, pero en ese entonces nos reuníamos todavía, en las plazas, en las calles. ¿Y dónde está Ruibal? Él fue asesinado en 95 en Colombia, en Cali. Colombia. Él era pastor ahí también, porque primero estuvo en Bolivia, luego fue a Colombia. Y él estaba la alcaldía de Cali le regaló un monte para que pueda hacer una universidad, un centro de rehabilitación, etc. Y un narcotraficante dijo, no, es mío. Y no era de él. Entonces lo empezó a amenazar, a perseguir, y un día de esos un sicario pasó en una moto y le dio 2 balazos en la cabeza. Por ese tema, ¿no? Ese era. Y él siguió hasta siempre con eso. Pero bueno, ese es un evento. Ahora sí, hay mucho que hablar, lo voy a invitar otra vez porque necesito que esto quede. Sobre todo quiero preguntarle que la juventud ahora no conoce de las dictaduras, no conoce lo que pasamos, la democracia. Piensa que todo es como ahora, la nueva generación, y es bueno que sepa el valor que tiene la democracia. Sí. ¿Verdad? Eso debemos que hablar. Y la pelea que fue larga, porque finalmente los militares gobernaron 18 años. Y fueron años no de retroceso, pero de estancamiento. Así es. En la economía, en la política. Una generación entera quedó frustrada. Así que por eso se explica el golpe de Obando, ¿no? Así es. Que además Marcelo se empeñó, y tenía razón, en nacionalizar la Galf, porque de esas rentas que nos llegaban de la Argentina, de la venta del gas, ha vivido este país. Porque lamentablemente este es un país rentista. No le gusta trabajar. Le gusta más la fiesta, el bloqueo, la manifestación. Así es, que la última consecuencia. La última consecuencia, la huelga de hambre, donde muchos desfallecen, pero no fallecen. Sí. ¿no? Eso Qué buena frase esa. Me decía don Augusto Guzmán, que ha sido otro de mis maestros. Pero en fin, se recuperó la democracia. Última Hora tuvo un papel bastante protagónico. Conseguimos, por ejemplo, entre otras cosas, la papeleta multicolor y multisigno, que no había antes. Cada partido hacía sus papeletas. Luego conseguimos la reunión del Congreso del 80 y la elección del doctor Guevara como presidente. Pero antes, Última Hora fue tomada por el ejército, a mí me llevaron preso, nos confiscaron la edición y después con García Mesa tuvimos un enfrentamiento total con Arce Gómez por los crímenes de la calle Harrington. Así es. Que el tipo me llamaba y me decía, cuida mucho tu titular, cuida mucho tu titular. Él quería que digamos nosotros que los muchachos del MIR estaban armados, y era una mentira. Por supuesto. Y lo dijimos, que no estaban armados. Pero fue una masacre horrible. Así es. De gente joven, valiosa, inteligente. Con una testigo que sobrevivió ahí, bajo la cama, ¿verdad? Claro, Gloria Ardaya. Gloria Ardaya, así es. Yo le hice una entrevista también a Gloria. Bueno, coméntenos por favor del libro, no quiero que pase más. Hay mucho que hablar, me comprometo a hacer otra entrevista más. Por favor, coméntenos, ¿cómo va? Este libro surge de otros 2 libros que estaba escribiendo en esa época. El otro se llama Otra historia de Bolivia y el segundo se llama Biografía del Palacio Quemado. Como yo he dormido más de una vez ahí, me
compenetrado de sus espíritus, de sus fantasmas. Ajá. Ha habido 3 magnicidios, Claro. Morales, Belsu y Villarroel. Los edecanes juran que hay ruidos extraños en el palacio. En fin. Entonces quise que el palacio hablara como persona, Ajá. ¿no? Esa es la biografía del palacio. Y la otra es una historia de Bolivia, donde me ocupo de las mujeres, de los secretarios, de las enfermedades de los presidentes. En fin. Pero a medida que los escribía, encontraba unas cartas estupendas que habían quedado inadvertidas por los historiadores y por los lectores. Entonces me puse a recolectar cartas y a buscar cartas. La carta es una relación personal entre 2 personas, es directa, ¿no? Claro. Uno la escribe y otro la lee y la rompe o la quema, qué sé yo. O la guarda. Entonces hay que tratar de que no se quemen esos testimonios, porque son lo más sincero que puede escribir la gente. No está haciendo ficción, está hablando de sus penas, de sus dolores, de sus odios. Entonces, bueno, reuní un conjunto de unas 40 cartas para comprender la historia de Bolivia. Qué bueno. ¿Qué nos puede relatar? Porque había unas anécdotas tan saborosas, unas verdades descubiertas que nadie sabía. Bueno, por ejemplo, cuando estábamos en Roma con Augusto Céspedes, nos invita a tomar un café el embajador de Chile. Vamos a su despacho, era un hombre muy simpático, apellidaba Osa. Y entonces nos dice, les tengo una gran sorpresa. Y saca de su escritorio, en una carpeta, una carta y la abre, y ahí decía Mariano Melgarejo. Y era una carta que le escribió Melgarejo a su bisabuelo, o abuelo, no sé, donde le cuenta cómo huye de La Paz, después de que La Paz es tomada por Morales, y que parte del Alto con 60 hombres y empiezan a recibir los hondazos de los indios. Ajá. Y a hondazos los van bajando hasta el desaguadero, donde pasan 6 con Melgarejo. De todos los demás quedan desparramados en el camino. Wow. Es una carta impresionante, claro. Pero además le pide dinero, porque era socio de él. Ajá. Y este embajador estaba muy orgulloso de tener ese abuelo y esa relación con Melgarejo. Entonces, ahí un poco nació la idea de recuperar documentos de esa categoría. El libro empieza con una carta que le escribe Cristóbal Colón a los reyes católicos, contándoles cómo son los americanos, ¿no? Entonces, era el mejor prólogo. Claro. ¿Y qué podemos rescatar de eso? ¿Qué decía Colón? No, decía que estaban desnudos, que no sabía si creían en Dios, pero que podían ser convertidos y que se podía trabajar con ellos, y que les había regalado chucherías y que les preguntó por el oro, y porque era la obsesión de la época, ¿no? Claro, encontrar el oro. Que sigue siendo obsesión, además. Sí, el gran Paititi, ¿no? Así es. El dorado. Qué importante. Entonces, ¿Qué otros puntos así podíamos escuchar? Bueno, tengo, por ejemplo, una carta bellísima que me entregó una hermana de un suboficial Quintanilla. Él describe las acciones de guerra en las que interviene. Es un muchacho de unos 22 años y les dice a sus padres, ¿no? Les cuenta todo y les dice, espero que me den permiso para volver a La Paz porque ya tengo 2 años aquí. Y a la semana lo mata. Wow. Un balazo paraguayo lo mata. Entonces esa es una carta que posiblemente ella ya murió, la hubiera roto, la hubiera quemado, pero es un testimonio como si hubiera sido escrito por Céspedes, por la intensidad dramática, ¿no? Qué tremendo. Y el sacrificio del muchacho. Por supuesto. Así hay varias. Que pasó inadvertida en la historia, ¿no? Pero sí, que sale ahora. Claro. Qué bueno. ¿Qué otros ángulos tiene? Porque yo muero de curiosidad de saber, y muchos televidentes también, para que puedan ir al libro y empaparse. Sí. Bueno, hay cartas de Pando. Hay, por ejemplo, una cifrada donde Pando está yendo al Acre otra vez con un ejército y le mandan
correspondencia cifrada de la Cancillería, donde presumo yo que le dicen que ya no avance más porque hay una amenaza del Brasil de entrar al territorio boliviano y él se vuelve a La Paz, ¿no? Y Brasil hizo pública su amenaza. Tenía un ejército de 4.000 hombres para tomar el Acre de una vez. Después él lo hizo de manera pacífica y a cambio de una mísera recompensa, ¿no? Mísera. Y de un ferrocarril que nunca se hizo. Que nunca se hizo, ¿verdad? Perdimos así el Acre. Qué tremendo. Bueno, ¿y qué más? Usted tiene la palabra, yo no había preguntado porque quiero aprovechar los minutos. Habría que ver alguna. Tengo 2 cartas del Che Guevara. Eso coméntenos. Es interesante porque él se compara con el Quijote. Ajá. Les escribe a sus padres y les dice, cuando vine a Bolivia, ¿no? Vuelvo al camino con la adarga al brazo, ¿no? Queridos viejos. Puede ser que esta sea la definitiva. No la busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottiero del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan, Martín, Patotín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Y hay otra carta a sus hijos, crezcan como buenos revolucionarios. Estos son personajes que se han añadido por voluntad propia a la historia de Bolivia, ¿no? Claro. Porque lo lógico hubiera sido que el Che aparezca en la Argentina, que era su propósito final. Por supuesto. Pero pensó que en Bolivia podía encender un foco guerrillero. Quería hacer varios Vietnams. Yo no comulgo con las ideas que tuvo, pero respeto su gesto, ¿no? De morir por lo que él pensaba. Bueno, yo quiero recomendar altamente porque vamos a comprender muchas cosas. No sé quién se me puede ayudar por ahí para que podamos conocer de este libro cartas te para cuento comprender. Que es la 3ª edición. Tercera edición. Yo le debo a Luis Urquieta, un gran amigo mío y un mecenas orureño, las 2 primeras. Qué bueno. Tercera edición de Sofro, ya. Sí, tercera edición. Qué bueno. No, yo lo felicito y qué bueno. ¿Y hay todavía en circulación? ¿Está a la venta? Claro, está en la librería de la Comisión del Bicentenario. Qué bueno. Muy cerca de la Plaza Isabel la Católica. Perfecto. Un poco coméntenos ahora de la Bolivia presente. Esto que hablábamos, de que de pronto muchos quieren vivir como gente que cobra a sus compañeros del sitio en la calle donde venden como si fueran dueños de la calle, por ejemplo. Y cuando se revelan a eso, los bloqueo, la pasta parada, que los choferes así, que esto 2 ya... semanas, ¿no? ¿Qué pasó? Mire, ¿Qué hay? ¿Era así Alberto, antes? Yo no. soy una víctima involuntaria de esto porque conservo una oficina que tenía con mi hermano en el Prado y es rarísima la vez que no pasa una manifestación con petardos, ¿no? Así es. Esta mañana había una. Es una ciudad mártir, La Paz, y los paceños tienen una paciencia increíble. ¿Es paciencia o es qué? Porque No, yo le quiero poner otro Yo soy nombre. apaseñado porque vivo medio siglo aquí, pero este pueblo es realmente heroico, ¿no? Pero es paciencia, tenemos que soportar nuestros derechos de libre circulación, de ir al trabajo. Claro. ¿Qué pasa con eso? Mire, yo he sido víctima en otra oportunidad, he hecho muchos programas, tengo un programa de televisión que ha cumplido 16 años. Y en una oportunidad saliendo de Potosí me encuentro con un bloqueo, porque son como un chaquirrayo, ¿no? No avisan cuándo va a ser. Y claro. Entonces nos quedamos en medio camino, tuve que caminar 8 horas con mi mochila y con mi cámara hasta llegar a un punto que nos recogieran de Sucre. Y eso es un abuso, porque los artistas, los turistas que estaban conmigo despotricaban contra el país, no contra el gobierno, ¿no? Por supuesto. Decían, no volvemos más a esto. Qué bárbaro. En fin. Es una gran pena. No, pero ahora estamos por todo lado, unos contra unos, opositores contra oficialistas, oficialistas contra opositores. Pero por eso le decía a Alberto que hay que buscar soluciones inmediatas, ¿no? Por supuesto. Hay que oír, hay que dialogar también. Pero es correcto que diga, no, que venga aquí el presidente, que venga el ministro aquí al bloqueo todo, no, pues, arriba de su vida. No, pues, tampoco, ¿verdad? No.
No puede ser, No, son no. autoridades. Aquí Sí. no hay respeto a la Pero autoridad. tampoco a mí me duele que las mujeres tengan que dormir con sus guaguas ahí en San Pedro, y que vengan desde Achacachi. En fin, Se han enredado tenemos todo. que buscar alguna fórmula que nos reconcilie a los bolivianos, Claro, y a la paz sobre todo. a la paz. Eso es tremendo. Sí. ¿Qué puede decir? Quisiera que hable a la juventud, a los que llaman los millennials, la generación X, ahora tienen sus nombres por Sí. edades y todo. ¿Qué les puede decir? ¿Qué puede hablar de esta Bolivia? Usted que la tiene metida en el corazón y que la ama Bueno, tanto. yo lo que les puedo decir es lo que escribo en mis libros, ¿no? Y lo que he podido aprender de la historia. Cada generación tiene que hacer lo suyo. La mía fue desafortunada en muchos casos, tuvo ligeros éxitos en otros, pero me preocupa también un fenómeno que se mantiene desde hace décadas, el éxodo boliviano. Se va mucha gente de Bolivia. ¿Sigue siendo la partida? Sí. Y siguen tratando de entrar a España, van a la Argentina, son maltratados muchas veces, hay casos de asesinatos de bolivianas. En fin, tampoco la pasan mejor, pero por lo menos me imagino que se aseguran la subsistencia, ¿no? Ahora, la tragedia que esto es internacional, no es consuelo, pero todas las naciones están sufriendo eso. Bueno, Refugiados lo que pasa aquí, ya con el mundo islámico es la locura, ya, ¿no? ¿no? Es la locura. Y ojalá que Corea del Norte no nos lleve a un desastre, que sería final. Sí. Sería la destrucción de Seúl, de Tokio, y quizá llegarían al territorio americano, ¿no? En fin, no estamos viviendo tiempos fáciles. ¿Qué les podría recomendar? Que además ni van a escuchar. No, y si escucharan, tienen su agenda hecha, ¿verdad? Que sepan entender al otro, ¿no? Que no sientan en el vecino o en el compañero del micro un enemigo. A veces sucede mucho eso. Sí, verdad. Y un poco por el pigmento también ahora Ya la tenemos gente se toma revancha. Yo estoy en intermedio, así que más o menos paso. Sí. ¿Qué comentario podríamos hacer al final, Sí. hablando de periodismo, hablando Sí. de medios de comunicación? Sí. ¿Qué puede hablar? ¿Qué diagnóstico tiene en general? ¿Qué puede recomendar? Porque usted, Mariano, tiene la capacidad de hablar. Ha ganado un respeto, una capacidad que son importantes, Sí. y tiene una experiencia que ¿qué le vamos a discutir? No se pueden comparar, pero ¿qué ve del periodismo hoy, de las comunicaciones? Yo soy miembro todavía de la Asociación de Periodistas. Tengo colegas estupendos, valientes, honestos, que tratan de decir su verdad, pero también que encuentran dificultades, ¿no? Hay dificultades hoy día. Ajá. No, tenemos libertad de prensa, yo tengo mi programa donde nunca he sufrido una intrusión, pero hay temas tabú que los periodistas saben, que no pueden hurgar muchas cosas. En fin, habrá que aconsejarles cautela, pero que no bajen la guardia, ¿no? Que Ahora, ¿tenemos más ética, más moral, más garra por la verdad que antes? No. Antes no se jugaba antes más. Sí. A eso antes me voy se un poco. Jugaban, sí. Porque siempre ha habido... No, ya los valores los hemos perdido un poco, ¿no? Eso es. Porque gente que es acusada de llevarse millones de dólares no les pasa nada. Y hay una manta de corrupción que no es de este gobierno, ya viene de antes, pero que se ha acentuado con algunos casos, ¿no? Faltando segundos, un minuto antes de la despedida, ¿podría usted hablar algo cortito al o del presidente Evo Morales? Su convicción, algo bueno. Yo sé que usted tiene un nivel muy bueno. ¿Qué le diría este hombre como ciudadano, con un hombre que ha caminado tanto, que ha recorrido tanto? ¿Qué le diría? Bueno, yo lo conozco al presidente Morales porque lo recibimos en última hora en su marcha. Ajá. Sí, y tuvimos problemas con la embajada americana. Una de las últimas marchas que él hizo. Claro. Después me he encontrado, me agradeció, no me reconoció bien, pero yo le aconsejaría que tome el ejercicio de gobierno, que ya lo ha tenido 10 años, con mucho
con mucha parsimonia, con mucha tranquilidad, que no se precipite en declaraciones. El tema de Chile también me preocupa. No debemos hostilizar a los chilenos porque después tenemos que negociar con ellos. No son enemigos, no tienen que ser enemigos nuestros. Ajá. Y a veces se disparan, no solo el presidente, sino otros miembros del gobierno, y en Chile eso repercute. Yo he sido cónsul general y el chileno es un hombre muy orgulloso, piensa que el pasado es irreversible, que no se puede cambiar, y que han ganado con su sangre ese territorio. En fin, son miradas opuestas que deben confluir en un entendimiento común. Gracias. Y otra vez más gracias por estar en el Encuentro con la Verdad. Bendiciones, Alberto, y un gusto grande. Muy gentil. Ha estado con nosotros Mariano Batista Gumucio. No, sí, lo que estaba queriendo recordar si tenía otro nombre. ¿Solo Mago. Mariano? Me dicen Mago. El Mago, yo sé que no. Es el sobrenombre. Sobrenombre. ¿Pero otro nombre? No. Solo Mariano. Solo Ahí Mariano. estaba pensando yo y me acordé de Mago. Ya. Bueno, hasta un nuevo encuentro. Estaremos nuevamente con el Encuentro con la Verdad. Y prometido, tenemos que hablar más con este personaje de este programa. Una pausa de 8 días.